Primera de Crónicas, capítulo 11. David, rey de todo Israel. Luego todos los israelitas se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: «Somos de la misma sangre. En el pasado, aun cuando Saúl era rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. Y el Señor su Dios le dijo: Tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el líder de mi pueblo Israel». De modo que allí en Hebrón, David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel, y lo ungieron rey de Israel, tal como el Señor lo había prometido por medio de Samuel. David toma Jerusalén. Después, David fue con todo Israel a Jerusalén, o Jebús como solían llamarla anteriormente, donde vivían los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra. El pueblo de Jebús se mofaba de David. «Jamás entrarás aquí». Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. David había dicho a sus tropas: «El primero que ataque a los jebuseos será el comandante de mis ejércitos». Así que Joab, cuya madre era Sarvia, una hermana de David, fue el primero en atacar, y entonces llegó a ser el comandante de los ejércitos de David. David hizo de la fortaleza su casa, y es por eso que se llama Ciudad de David. Extendió la ciudad desde los terraplenes hasta la zona circundante, mientras que Joab reedificaba el resto de Jerusalén. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. Los guerreros más valientes de David. Estos son los líderes de los guerreros valientes de David. Junto con todo Israel, ellos decidieron hacer rey a David, tal como el Señor había prometido con relación a Israel. Este es el registro de los guerreros valientes de David. El primero fue Jasobeam el Acmonita, quien era líder de los 3, el grupo de guerreros más valiente entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los 3 era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Estuvo con David cuando los filisteos se reunieron para la batalla en Pas-damim y atacaron a los israelitas en un campo lleno de cebada. El ejército israelita huyó, pero Eleazar y David no se dieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. Así que el Señor los salvó dándoles una gran victoria. Cierta vez, cuando David estaba en la roca cerca de la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los 3, que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo, David se alojaba en la fortaleza, y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. «¡Ah, cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén!» Entonces los 3 atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. «No permita Dios que la beba», exclamó. «Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela». De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los 3. Los 30 valientes de David. Abisai, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión, usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los 3. Abisai era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los 3. Estaba también Benaía, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Cabseel, quien hizo muchas proezas heroicas, entre ellas mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un guerrero egipcio que medía 2,5 metros de altura y estaba armado con una lanza tan gruesa como un rodillo de telar. Benaía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron a Benaía tan famoso como los 3, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los 3. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Entre los guerreros más destacados también se encontraba Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo, de Belén, Sama, de Arod, Eles, de Pelón, Ira, hijo de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatot, Sibecai, de Usa, Salmón, de Ao, Maarai, de Netofa, Eled, hijo de Baana, de Netofa, Itai, hijo de Ribai, de Gibeá, en la tierra de Benjamín, Benaía, de Piratón, Urai de las proximidades de Naale Gaas, Abi, Albón, de Arabá, Asmavet, de Baurim, Eliaba, de Saalbón, los hijos de Jasén, de Gisón, Jonatán, hijo de Saje, de Arar, Ahiam, hijo de Sarar, de Arar, Elifal, hijo de Ur, Efer, de Mequer,
Ahías de Pelón, Esro de Carmelo, Paarai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agrai, Selec de Amón, Naarai de Beerot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira de Jatir, Gareb de Jatir, Urías elitita, Zabad, hijo de Alai, Adina, hijo de Sisa, el líder rubenita que tenía 30 hombres consigo, Anán, hijo de Maaca, Josafat el mitnita, Usías de Astarot, Sama y Jehiel, hijos de Otam de Aroer, Jediael, hijo de Simri, Joa, su hermano de Tis, Eliel de Maaba, Jerebai y Josabía, hijos de Elnaam, Idma de Moab, Eliel y Obed, Jaasiel de Soba. Capítulo 12. Guerreros se unen al ejército de David. Los siguientes hombres se unieron a David en Siclag cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda, al igual que con la derecha. Todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín. El jefe era Ahiezer, hijo de Semaa, de Gibeá. Su hermano Joás era el segundo en autoridad. Los otros guerreros fueron los siguientes: Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Jehú de Anatot, Ismaías de Gabaón, un guerrero famoso y jefe entre los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán y Josabad, de Gedera, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías y Cefatías, de Aruf, Elcana, Isías, Azareel, Joezer y Jasobeam, quienes eran coreitas, Joela y Zebadías, hijos de Jeroam, de Gedor. Algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Eran expertos tanto con el escudo como con la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Ezer era su jefe, Obadías era el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el 10º, Macbanai el 11º. Estos guerreros de Gad eran comandantes del ejército. El más débil entre ellos podía enfrentar a 100 soldados y el más fuerte podía enfrentar a 1000. Estos eran los hombres que cruzaron el río Jordán durante la época de inundación a principios del año y expulsaron a todos los que vivían en las tierras bajas situadas en la ribera oriental y en la occidental. Otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió. Si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos. Pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Así que el Espíritu descendió sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Somos tuyos, David. Estamos de tu lado, hijo de Isaí. Que la paz y la prosperidad sean contigo, y el éxito con todos los que te brindan ayuda. Pues tu Dios es el que te ayuda. Entonces David permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de su ejército. Algunos hombres de Manasés desertaron del ejército israelita y se unieron a David cuando él salió con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero resultó que los gobernantes filisteos no permitieron que David y sus hombres los acompañaran. Después de mucha discusión, los hicieron volver porque dijeron: Nos costará la cabeza si David cambia su lealtad, se une a Saúl y se vuelve contra nosotros. La siguiente es una lista que corresponde a los hombres de Manasés que se unieron a David cuando volvía a Siclag: Adnás, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú y Seletai. Cada uno de ellos comandaba 1000 hombres de la tribu de Manasés. Ayudaron a David a perseguir las bandas de saqueadores porque eran guerreros valientes y capaces que llegaron a ser comandantes de su ejército. Día tras día, más hombres se unían a David hasta que llegó a tener un gran ejército como el ejército de Dios. Estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl, tal como lo había prometido el Señor. De la tribu de Judá había 6.800 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Simeón había 7.100 guerreros valientes. De la tribu de Leví había 4.600 guerreros. Entre ellos estaba Joiada, jefe de la familia de Aarón, quien tenía 3.700 hombres a su mando. Entre ellos también estaba Sadoc, un valiente guerrero joven, con 22 miembros de su familia, todos oficiales. De la tribu de Benjamín, parientes de Saúl, había 3.000 guerreros. La mayoría de los hombres de Benjamín se habían mantenido leales a Saúl hasta ese momento. De la tribu de Efraín habían 20.800 guerreros valientes
cada uno muy respetado en su propio clan. De la media tribu de Manasés, al occidente del Jordán, 18,000 hombres fueron designados por nombre para ayudar a que David llegara a ser rey. De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. De la tribu de Zabulón había 50,000 hábiles guerreros. Estaban bien armados y preparados para la batalla y eran completamente leales a David. De la tribu de Neftalí había 1,000 oficiales y 37,000 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Dan había 28,600 guerreros, todos preparados para la batalla. De la tribu de Aser había 40,000 guerreros entrenados, todos preparados para la batalla. Del lado oriental del río Jordán, donde vivían las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, había 120,000 soldados armados de toda clase de armamento. Todos estos hombres llegaron a Hebrón en orden de batalla con el único propósito de hacer rey a David sobre todo Israel. En realidad, todos en Israel estaban de acuerdo en que David debía ser su rey. Festejaron y bebieron con David durante 3 días porque sus parientes habían hecho preparativos para su llegada. Además, gente de lugares tan lejanos como Isaacar, Zabulón y Neftalí trajo alimentos en burros, camellos, mulas y bueyes. Llevaron a la celebración cantidades enormes de harina, pasteles de higo, racimos de pasas, vino, aceite de oliva, ganado, ovejas y cabras. Hubo gran alegría por toda la tierra de Israel.